De pequeño, recordaba cómo me perdía viendo el inmenso cielo. El azul celeste y las manchas blancas de arriba, se me hacía una vista digna de apreciar. No hacía más que tumbarme en el suelo, recostarme de la maleza y pasar horas, viendo cómo las nubes seguían su trayecto. Mi madre a lo lejos no hacía más que llamarme para decirme que la comida estaba lista. Incluso amaba tanto ver el cielo, que aquel momento era muy sagrado para mí. Mis compañeros de clase, y mi maestro solían llamarme loco, tras escuchar mi deseo. Tocar el cielo. Una tarea imposible para aquella época, por supuesto. La tecnología era nula y el mundo era lento. Fue aquel día que me levanté emocionado a escalar el monte Shurat, al norte de mi pueblo. En ese entonces llevé mis provisiones y me aventuré por aquella escalera al cielo. El ascenso era difícil. La respiración me pesaba y mis oídos se tapaban. Pasé un gran duelo subiendo. Sin embargo, al llegar a la cima y ver la altura y aquella vista tan majestuosa, mis deseos se incrementaron. Subir a las alturas. Atravesar el cielo azul y sentir las nubes. El cielo no es el límite. Y yo deseo tocarlo. La cápsula, tan apretada y caliente como siempre, por poco calcina mi mano izquierda, tras activar furtivamente aquella chispa de ignición. Debería de ser más cuidadoso con estas cosas, nunca se sabe cuándo tus inventos te terminarán matando. Como sabrán, tocar el cielo no es una tarea fácil, mas no imposible. He estado dedicando toda mi vida a la ingeniería mecánica. Tengo conocimientos avanzados en la física y los cálculos industriales para mí no son más que una tonada para una linda melodía. Llevo creo que 5 años. Recuerdo que me llamaban loco. Los profesores me tenían bastante aprecio, sin embargo no paraban de decirme que mis inventos me llevarían a mi fin. Pero bueno, nunca me importó. De hecho, no soy de escuchar críticas ajenas, la gente no debe por qué ponerte muros impenetrables con lo que deseas o sabes. Eso explicaría también por qué me abstuve de conseguir pareja durante mi proceso de cognición. No tengo tiempo para estupideces. Soy un hombre ocupado, soy el hombre que hará historia, no tengo por qué detenerme por algo o alguien. Durante mi investigación me di cuenta que la cantidad de ecosistemas existentes eran bastantes. Desiertos calientes y áridos. Montañas nevadas tan altas que parecían la garganta del mundo. Bosques y praderas verdes dignas de apreciar. Taiga, mar y lo que para mí era el noveno ecosistema, el mar de arriba. El océano flotante. La cascada celestial. El cielo. Mis estudios se basaban en el análisis de formas de vida en cada ecosistema. Aunque no lo crean, yo mismo me tomé la libertad de leer las escrituras antiguas. Las vivencias de antaño de mis ancestros. El tiempo guarda secretos y entre ellos, anécdotas que solamente tú mismo conocerás leyendo sus palabras. La Atlántida fue un rumor. Una ciudad bajo el agua que en ella resguardaba a las deidades de las profundidades. Cealandia, un continente olvidado que el mar había devorado. Entre otras, recuerdo incluso haber oído hablar sobre una especie de ciudad gris con torres inmensas que se asemejaban a tallos infinitos. Sin embargo, aquel escrito estaba incompleto e inexplicablemente escrito en una lengua deforme de la que a duras penas pude traducir el título y con mucho trabajo un párrafo. Mi mente no era más que un monstruo hambriento de curiosidad. Sin embargo, el deseo que tenía era tal que en mi juventud estudié ingeniería, y todo lo que tenía que ver con la metalurgia y los mecanismos. Desde hace tiempo he estado pensando en construir una máquina, o mejor dicho, un artefacto que permita al hombre volar. Para la época era muy complicado, crear un motor era una tarea titánica, pero algo sí tenía en mente. Algo que tenía a mi alcance.
Durante varios años me dediqué a trabajar en una fábrica de mecanismos de vapor. Recolecté información y conocimientos sobre el mundo de los mecanismos industriales y junto a mi experiencia pude tener la planeación perfecta para mi idea. El ionador. Así lo llamé. Un caño gigante que se accionaba con una poderosa ignición en su parte inferior, el cual con esa explosión catapultaba una cápsula alargada lo suficientemente resistente para mantenerse en el aire con un complejo juego de engranajes que permitiría a esta planear y caer muy lentamente. La idea era perfecta al igual que mis cálculos. Las matemáticas y la física eran mis aliadas. Y una vez más, aquellos conocimientos me abrieron las puertas para cumplir aquel deseo que tanto había anhelado en mi vida. Con un traje especial y con una determinación fugaz, elegí el día de mi ignición y fue un 7 de marzo de 1876 que a las 9:50 de la mañana, ingresé en la cápsula de despegue y con valentía accioné el botón. La ascensión fue lenta. Podía ver el paisaje del bosque cercano a mi casa, como este se iba alejando poco a poco hasta que ya no podía ver más nada pues las nubes me habían capturado. El impulso tuvo la suficiente fuerza para impulsarme hacia arriba de manera deliberada. Podía sentir una presión molesta en la cabeza y un aire pesado que jalaba mi pecho hacia su interior. Aquel factor no fue más que un signo de que la altura era lo suficientemente elevada como para empezar mi estudio. Intento moverme con esfuerzo. Al principio costaba mantenerse de pie, pero un par de minutos después mi cuerpo se acostumbró a la presión de gravedad. Muevo mis piernas y con un poco de esfuerzo me dirijo a la ventanilla para apreciar más detenidamente el mar del cielo. Por aquel visor. Era simplemente fascinante, como yo era el primer hombre en tocar el cielo. La armonía del viento y el paisaje de las alturas era algo que sencillamente me parecía mágico. Tal vez el hombre aprendió a navegar por el agua, pero yo enseñaré a las próximas generaciones a cómo explorar el cielo. La cápsula, mediante un sistema complejo de pulsaciones, se mantenía por sí sola, ralentizando enormemente el tiempo de descenso. Prácticamente estaba planeando, pero a una velocidad tan lenta que parecía como si estuviese congelado en las alturas. No paré de fotografiar el azul celeste que mantuvo mi mirada. Por mis telescopios, hacía acercamientos. Analizaba el viento, veía las nubes y mediante gráficas estudiaba su composición. Incluso logré atravesar un grupo de nubes que dentro de estas parecía como si estuviese en un mundo distinto. Tal vez. Para cualquiera aquella expedición resultaría aterradora, pero para mí fue algo digno de vivir y apreciar con mis propios. Pero si mi radar no identificó nada, debe ser una broma. No creo que es ese ruido, de verdad. Por aquella ventana, fui testigo de algo. Algo que desde un principio se había hablado y que tarde o temprano cualquiera se enteraría. El cielo es un mar. Y este alberga vida. O eso creo. Por la ventana, no paraba de verlos, seres colosales, que flotaban en la inmensidad celeste y sobrevolaban. Seres colosales, que flotaban en la inmensidad celeste y sobrevolaban aquella ciudad que se mantenía en los cielos. Parecían medusas, pulpos. Eran extraños. Tenían tentáculos y una cabeza muy complicada de identificar. Aquella escena parecía irreal. Quiero decir, nadie se iba a imaginar que habría vida aquí arriba. Recuerdo haber visto como una criatura voladora gigante devoró de un solo bocado a otra. Parecía una anguila. Era simplemente fascinante. Aunque es extraño que a todas estas no se hayan fijado en mí. Junto a mi libreta comencé a notar y dibujar exactamente lo que veía. Como el cielo tragaba para adentro y este tan joven como siempre, le daba cobijo a sus creaciones. Entre el ruido de mis garabatos y mi respiración pesada, se unió un sonido muy peculiar. Eran cánticos. Algo así como melodías suaves y coreografiadas que se alzaban en una lengua desconocida. Aquel sonido dejó de ser ruido y pasó a ser mi tranquilidad. Cuando en ese momento, un golpe metálico
Impactó agresivamente. Una sensación nauseabunda se apoderó de mí. Vi el medidor de altura e inexplicablemente, mi cápsula comenzó a ascender poco a poco. El aire se me escapaba. Mi boca se secaba cada vez más y la presión era tan grande que uno de mis oídos explotó en sangre, pues uno de mis tímpanos había colapsado. Mi vista estaba borrosa, por un momento no podía ver absolutamente nada, mis ojos no lograban enfocar. Fue entonces cuando abruptamente la máquina se detuvo y el ascenso acabó. Quería ver por la ventanilla pero esta estaba totalmente blanca. Como si una niebla muy espesa se hubiese tragado a mi cápsula. Me apoyo de la ventana cuando en ese preciso momento me estaba viendo, algo se asomaba por aquella escotilla y me estaba viendo a través del vidrio. Un montón de globos oculares se asomaban por mi ventana. No sabía qué era pero tenía muchos ojos. Demasiados. Tantos que me atrevo a decir que cada uno veía una parte distinta de mí. Trato de moverme, pero aquella criatura sorprendentemente me mantenía quieto. No era una fuerza ni mucho menos, simplemente era algo así como una corazonada. Algo en mí me decía que no me moviera. Que lo que me estaba viendo en ese momento era el fin. Uno de mis medidores comenzó a sonar como loco. Los pitidos cada vez más sonaban desordenados y más rápidos que nunca. Hasta que llegó un momento donde el aparato explotó. Era obvio, estaba en presencia de un ángel. La cápsula se detuvo y todos sus engranajes colapsaron tan pronto la criatura interceptó el vehículo. Las bocinas se desconectaron y mi radar lo único que marcaba era que estaba en un destino desconocido. Me fui de casa. Y ahora estoy con ellos. No le rogaría a Dios pues en este preciso momento estoy en su casa. Lo único que debo hacer ahora es buscar la manera de zafarme de esta. Algo se me ocurrirá.